¿Qué tal, hermanos? Sean todos bienvenidos a un podcast más avanzando en el Evangelio de Juan. Hoy, hermanos, tenemos un tema muy precioso. Hoy, 22 de febrero del presente año 2018, tenemos el tema que nos lleva este autor Wayne McLeod, titulado Enceguecidos por Dios. Hoy cerramos el capítulo número 12, hermanos. Hoy vamos a leer del versículo 37 al 50 y cerramos este capítulo el día de hoy. Mi nombre es Juan Carlos Pérez y este es el podcast número 34. Bien, hermanos, acompáñenme por favor con sus escrituras al capítulo número 12, versículo 37 y demos lectura a estos pasajes. Estoy acompañándome con una taza de café y ustedes, por favor, acompáñenme también con algo de beber o algo de comer. Recuerden que estos podcasts lo estamos haciendo lo más amenos posibles y, bueno, aquí yo estoy con mi café y espero que usted allá escuchando este audio también esté bebiendo algo o disfrutando de esto que vamos a leer a continuación. Bien, hermanos, capítulo 12, versículo 37. Dice lo siguiente: a pesar de haber realizado tantas señales ante ellos, no creían en él. Así se cumplía el dicho del profeta Isaías: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podían creer, porque Isaías dijo también: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos ni entiendan con el corazón y se conviertan, para que yo los sane. Esto dijo Isaías porque vio la gloria de Jesús y habló acerca de él. Con todo, aún entre los gobernantes muchos creyeron en él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de las sinagogas, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Entonces Jesús exclamó: el que cree en mí no cree solo en mí, sino en el que me envió. El que me ve a mí, ve al que me envió. Yo, la luz, vine al mundo para que todo el que cree en mí no perezca en tinieblas. Si alguien oye mis palabras y no las guarda, yo no lo condeno, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Y el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo condene. La palabra que hablé lo condenará en el último día, porque yo no hablé de mí mismo. El Padre que me envió, Él me ordenó qué decir y qué enseñar. Y sé que su mandato conduce a la vida eterna. Así, lo que hablo, lo hablo como el Padre me lo dijo. Bien, hermanos, estos son los pasajes que vamos hoy a escudriñar a través de estas palabras que nos tiene este autor Wayne McLeod. Recuerden, si ustedes desean comprar este libro de Wayne McLeod, pueden conseguirlo por Amazon, como yo lo conseguí, digital, o quizá en alguna de sus librerías cristianas. El título de este devocional es Una mirada devocional a la narración de Juan de la vida y muerte del Señor Jesús. Bien, continuemos con este devocional. Cualquiera cuya mente estuviera abierta para examinar objetivamente lo que ellos vieron en los milagros de Jesús, tendría que llegar a la conclusión de que él no era un hombre común. El poder de Jesús llegó mucho más allá del poder de un simple hombre. La reciente resurrección de Lázaro de los muertos probó sin lugar a dudas que el Señor Jesús tenía a su disposición el poder de la vida misma. Juan, en el versículo 37, nos dice que si bien habían visto estos grandes milagros, la mayor parte de la gente de la época de Jesús se negaba a creer en él. Parece increíble que Jesús, el Hijo de Dios, pudiera haber caminado en medio de ellos, les pudiera haber mostrado su poder y su gloria, y sin embargo, se negaron a creer. ¿Cómo pudieron haber sido tan ciegos? Para explicar esta ceguera, Juan le citó a Isaías, el profeta, diciendo: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio y a quién se le ha revelado el brazo del Señor? Usted casi puede sentir la frustración del profeta en estos términos. El rechazo de las cosas de Dios no es un problema reciente. Los hombres desde el tiempo de Adán han vuelto sus espaldas al Señor. ¿Y por qué es esto? Juan nos da una respuesta en el versículo 40 cuando continúa citando al profeta Isaías, diciendo: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías nos dice que el Señor cegó sus ojos y endureció sus corazones, así que no podían ver. Necesitamos examinar inclusive un poco más este pasaje.
La cita de Juan de Isaías venía en el contexto de una llamada que Dios le hizo a Isaías para el ministerio profético. Dios avisó a Isaías aquí de la respuesta de la gente a su ministerio. Y dijo: anda, y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendéis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. A primera vista parece que el Señor estaba llamando al profeta a ir a su pueblo para endurecer sus corazones. Sin embargo, necesitamos entender que el Señor ve lo que nosotros no podemos ver. Él ve el fin del principio. Él envió a Isaías a predicar un mensaje de arrepentimiento a su pueblo. Él envió a Isaías a proclamar su palabra a un pueblo que se había desviado lejos de la verdad. Dios quería que ellos regresaran a Él. Por eso fue que el Señor envió a Isaías. Sin embargo, Dios sabía cuál sería el resultado de la predicación de Isaías. Él sabía que las gentes se volverían en sus espaldas. Él sabía que rechazarían el mensaje de su profeta. Él sabía que la gente endurecería sus corazones. Aunque él supiera por adelantado cuál sería esta respuesta, el Señor aún así envió y les dio la oportunidad a través de su siervo del arrepentimiento. Cuando Dios le dijo a Isaías que fuera y endureciera los corazones de la gente, agravara sus oídos y cerrara sus ojos, él estaba hablando como alguien que sabía cuál sería el resultado de la predicación de su profeta. Dios nos envía a todas las personas sin tener en cuenta que respondrán favorable o no favorablemente al mensaje que les demos. Dios conoce a los que responderán y a los que no responderán positiva o negativamente. Pero Él todavía nos sigue enviando a todos ellos. Pero observemos que no todo el mundo endureció su corazón. Hubo una cierta cantidad de personas que sí creyó en el Señor Jesús. Sin embargo, fíjense que no confesaron su fe en Él porque temían a los judíos. No quisieron enfrentar la posibilidad de ser expulsados de la sinagoga y convertirse en una deshonra pública, pues les gustaba la alabanza de los hombres más que la alabanza de Dios. Este problema no fue único para la gente de Jerusalén en el día de nuestro Señor Jesús. Todavía hoy tenemos el mismo problema. Juan concluye esta sección con una reafirmación de la naturaleza divina del Señor Jesús. Él nos recuerda que es imposible creer solamente en Jesús. Creer en Jesús es también creer en el que Él envió. Juan nos dice que verdaderamente no podemos creer en Jesús si tampoco creemos en su Padre. Mirar a Jesús es ver al Padre en Él. Jesús es la representación perfecta del Padre. Todo lo que hizo Él y dijo reflejó el carácter de su Padre. Por eso es que nuestro Señor Jesús va a decir en el capítulo número 14, versículo 9, que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. La unión entre Jesús y el Padre es tal que las palabras que el Señor Jesús habló son las palabras del mismo Padre. Rechazar las palabras de Cristo es rechazar las palabras del Padre y buscarse el juicio. Porque las palabras que Jesús habló eran las palabras del Padre Celestial. Las tenemos que tomar en serio. Las tenemos que escuchar y las tenemos que obedecer. Estas palabras traen vida o traen condenación. Los judíos de la época de Jesús endurecieron sus corazones que ya no podían oír más lo que Dios tenía que decirles. Al rechazar las palabras que Jesús habló, también rechazaron al Padre. Los que oyeron a Jesús aquel día fracasaron en entender esta verdad. Sellaron su veredicto. Ellos habían endurecido sus corazones y habían rechazado al Hijo de Dios. Así es, hermanos. ¿Qué les parece? A pesar de las cosas que habían visto los judíos, como dice al principio, que con todo y los milagros que había hecho el Señor Jesucristo, hubo muchos que no creyeron en Él. Hubo unos que creyeron y hubo unos que no creyeron en Él. Que no creyeron en nuestro Señor Jesucristo a pesar de las señales que había hecho nuestro Señor Jesús en aquel entonces, grandes milagros y sobre todo la resurrección de Lázaro. Resucitar a un hombre de los muertos, llamarlo afuera y que saliera el muerto fuera vivo. Esto probaba que el Señor Jesús tenía autoridad sobre la vida y sobre la muerte. Mas sin embargo, hubo muchos en aquel entonces que no creyeron en el Señor Jesús a pesar de todo esto. Y dice Juan que escribió, Juan el apóstol, que eso tiene que ver
con lo que dijo Isaías, que serían enceguecidos, que no escucharían. ¿Para qué? Para que no fueran sanados. Es como si el Señor haya endurecido los corazones de tal manera para que no pudieran ellos venir y aceptar al Señor Jesús y lo que Él estaba hablando. Así que son ellos enceguecidos y son ellos ensordecidos para no recibir la sanación. Y podría escucharse algo cruel por parte de Dios esto, pero el Señor hizo lo que hizo porque, como explica este autor Wayne McLeod, Él ya sabía lo que iban a hacer. Antes de que nosotros hagamos algo o tomemos una decisión, el Señor ya sabe lo que vamos a hacer. Pero más sin embargo, la misericordia de Dios no deja de ser la misma. Él no deja de ser bueno y no deja de enviar a sus siervos a que prediquen el Evangelio. Sabemos que la salvación es completamente de Dios. Y muchos podrían decir, bueno, entonces ¿para qué predican? Si el Señor es el que rescata. Si Él quiere rescatar a alguien, lo va a rescatar contigo o sin ti. Y es cierto, nosotros no somos indispensables para Dios. Mas sin embargo, Dios quiere que así sea. Quiere que sea a través de la prédica y a través de las personas para que se lleve el mensaje y llegue la salvación, que es a través de las palabras del Evangelio. De tal manera que todos somos enviados a todas las personas. Nosotros, sin saber si van a aceptar o no van a aceptar, Dios sí sabe si van a aceptar o no van a aceptar, pero más sin embargo, Él nos envía para predicar el Evangelio a toda criatura. De la misma manera pasa aquí, con lo que está hablando Juan, que el Señor llegó a hablarles, pero ellos no iban a recibir la palabra de Dios. Ahora dice que unos sí creyeron y otros no creyeron, pero los que creyeron tenían miedo. Tenían miedo de ser expulsados de las sinagogas y de ser expulsados del pueblo de Israel, ser apartados y verlos con rechazo por estar siguiendo al Señor Jesucristo. Ya que los líderes habían dicho que cualquiera que empatara con el Señor Jesús o estuviera de acuerdo con las enseñanzas del Señor Jesús, ellos los expulsarían de las sinagogas. Y por ese temor rechazaron dar su fe, dar su testimonio de fe al Señor Jesucristo. Es por eso que en otro pasaje de la Biblia dice que aquellos que me nieguen a mí, dice que Él los va a negar en la presencia del Padre. Si en la tierra nosotros negamos al Señor Jesucristo, conociendo al Señor Jesucristo, Él y de la misma manera no nos va a conocer cuando estemos en la presencia del Padre. Porque verdaderamente no creímos en Él. Porque si creemos verdaderamente y somos rescatados verdaderamente, porque conocemos qué es lo que viene después de la vida en este planeta, una vida más preciosa y eterna, no nos atemorizaríamos de hablar del Señor Jesucristo y levantarlo como nuestro estandarte de vida cotidiana. Pero bueno, aquí podemos ver lo que sucedió en aquel entonces y lo que sigue pasando hoy en día. Hoy en día las personas, por supuesto, se dicen cristianas, pero al momento de dar testimonio, al momento de enfrentarse a dar su testimonio con alguna persona, no lo hace. Por temor a ver qué le va a decir, por temor al rechazo de los amigos, por temor al rechazo de los familiares, por temor a una reprensión por parte de los patrones. Pero era lo mismo que sucedía con los fariseos en aquel entonces. Y fíjense lo que dice la palabra de Dios respecto a estos fariseos. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. No tenían el amor para Dios como lo máximo. Ese mandamiento que dice, ama a Dios sobre todas las cosas, no existía en ellos. Ellos amaban más la gloria de los hombres que la gloria que puede dar Dios. Dios mismo, nuestro Señor Jesucristo, les estaba diciendo ahí. Les estaba hablando de que se apartaran, se arrepintieran, creyeran en el Evangelio y lo siguieran a Él, tomaran su cruz y lo siguieran. Pero más sin embargo, estas personas prefirieron más la gloria de los fariseos de aquel entonces, la buena reputación, el estar en convivencia con el pueblo de Israel, que seguir al Señor Jesucristo. Y bueno, hermanos, estas son las observaciones que nos hace este autor, Wayne McLeod, de estos últimos versículos del capítulo número 12 del Evangelio de Juan. Y hermanos, pues nos deja solamente para seguir analizando estos pasajes y considerar nuestra vida, nuestra voluntad, si está en plena concordancia con nuestro Señor Jesucristo.
Y bueno, hermanos, yo los dejo con estas observaciones para que los analicen y nos vemos en el podcast que sigue. ¿Qué les parece? Seguimos avanzando en el Evangelio de Juan. Recuerden que estamos próximos a la Pascua del Señor Jesucristo de este 2018, de esta celebración que se conmemora año con año. Y bueno, nos estamos acercando a ese día. Espero nos puedan seguir acompañando en los podcasts que vamos a seguir haciendo. Y nos vemos los sábados, 9 de la noche, con transmisiones en vivo. Así que los dejo. Mi nombre es Juan Carlos Pérez y hasta la próxima.